El día de su muerte, el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado. ¿Tiene sentido que un suicida pague por una defensa que no se llegará a ejercer? Otros extraños detalles del caso. El día de su muerte, el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado. El viernes pasado, el último día de su vida, el coronel Oscar Darío Dávila, jefe de avanzadas de seguridad del presidente de la República, le envió 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río como pago anticipado por su defensa. El detalle resulta particularmente inquietante porque no tiene sentido que alguien que esté pensando en suicidarse pague por una defensa jurídica que simplemente no va a suceder porque cuando una persona muere no puede ser procesada por la justicia. Bueno, gente, tras un año, gente, del asesinato del coronel Dávila, no ha habido responsables. La Fiscalía Criminal y Corrupta, aliada del guerrillero asesino Gustavo Petro, quien fue el que ordenó el asesinato del coronel Dávila, sigue en la impunidad. Este asesinato del coronel Dávila ordenado por el guerrillero asesino Gustavo Petro, quien fue el que ordenó el asesinato del coronel Dávila y después salir a decir que era un suicidio. Hoy un año, la Fiscalía Criminal y Corrupta apoyaron al guerrillero asesino Gustavo Petro para que asesinara al coronel Dávila. La Fiscalía, los miembros del CTI y la policía se aliaron con el guerrillero para hacer un proceso falso, favorecer a Gustavo Petro de este asesinato. Fue en fragancia el escolta agarrado con el arma en la mano. La policía, la fiscalía, los miembros del CTI planearon y colocaron el arma en la mano del coronel muerto para decir que había sido un suicidio. Un año después, la Fiscalía Criminal y Corrupta, criminales asesinos, siguen favoreciendo a Gustavo Petro y al abogado malo del Río. Recordarán ustedes, esta rata salió a decir que el coronel se había suicidado con su propia arma. Fue un plan criminal. Le quitaron el arma porque el coronel no quería asesinarse. Si hubiese querido asesinarse, el mismo coronel ese mismo día había cargado su arma. Pero el coronel no cargaba el arma y fue un plan criminal porque sabía de las alianzas de Gustavo Petro con el narcotráfico, de lo que se estaba robando y de la plata de Laura Sarabia, que eran tulas de dinero del narcotráfico, de dinero que Gustavo Petro se había robado. Hoy un año, la Fiscalía Criminal y Corrupta sigue en la impunidad y no ha querido iniciar las investigaciones ni procesar al asesino que hoy está vivo, que hoy fuge y sigue en la policía. Recordarán ustedes, fue el mismo escolta el que asesinó al coronel Dávila. Hay evidencias, fue encontrado con el arma en la mano cuando la misma policía llegó al lugar de los hechos. El CTI se prestó para hacer un proceso falso. La Fiscalía Criminal y Corrupta desapareció una denuncia que radicamos en contra, no solamente del asesino, sino en contra de la policía y de los miembros, de más de 15 miembros del CTI, para que fueran judicializados. La Fiscalía desapareció esa denuncia y hoy sigue la impunidad. El guerrillero asesino Gustavo Petro salió 8 días antes a anunciar este asesinato en una plaza pública. Y acá nada pasa. Hay que recordarle al pueblo colombiano que Gustavo Petro es un asesino. El día de su muerte,
el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado. ¿Tiene sentido que un suicida pague por una defensa que no se llegará a ejercer? Otros extraños detalles del caso. El día de su muerte, el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado. El viernes pasado, el último día de su vida, el coronel Oscar Darío Dávila, jefe de avanzadas de seguridad del presidente de la República, le envió 50 millones de pesos al abogado Miguel Ángel del Río como pago anticipado por su defensa. El detalle resulta particularmente inquietante porque no tiene sentido que alguien que esté pensando en suicidarse pague por una defensa jurídica que simplemente no va a suceder porque cuando una persona muere no puede ser procesada por la justicia. Le puede interesar. El mismo proyectil que atravesó cabeza del coronel Dávila dio en el techo, mi defensa. Coronel Dávila me dijo que Juan Carlos Pinzón de la Fiscalía lo intimidó, Miguel del Río. Presidente Petro asegura que coronel Oscar Dávila se suicidó. Caso Oscar Dávila, Miguel Ángel del Río y coronel Carlos Alberto Feria, citados a declarar. El jueves de la semana pasada, la víspera de los terribles hechos, el coronel Oscar Dávila se reunió con el abogado Miguel Ángel del Río en el restaurante Maqui del Hotel La Fontana de Bogotá. Al encuentro asistieron también dos exintegrantes de la policía que conformaron una empresa y prestan sus servicios a firmas de abogados, incluyendo la de Miguel Ángel del Río. Ellos, en razón de su antigua ocupación, conocían al coronel. En esa reunión el coronel Dávila expuso su caso y luego le preguntó al abogado por el monto de los honorarios que cobraría por defenderlo. Hablaron de sumas entre 300 y 500 millones de pesos y el coronel dijo que sus recursos no daban para tanto. Fue entonces cuando el coronel Dávila le propuso al abogado que lo defendiera por 50 millones de pesos. Se comprometía a darle 30 al día siguiente y los 20 restantes en unas pocas semanas. El abogado aceptó la propuesta que estaba lejos de sus honorarios usuales, pero me explicó que el caso le parecía muy importante. Acordaron que el sábado firmarían el contrato de representación legal y el poder. Del Río le pidió depositar el anticipo en una cuenta corriente de su firma legal. Al día siguiente, viernes, uno de los investigadores, que había estado en la reunión, le avisó al abogado que el coronel había conseguido ya los 30 millones que había prometido el día anterior, pero que no les iba a depositar en la cuenta sino a entregárselos al investigador en efectivo. Eso pasó la mañana del viernes hacia las 10:25 de la mañana. Unas horas después, a las 4 de la tarde, el investigador le comunicó al abogado del Río que el coronel ya tenía los otros 20 millones para pagar por anticipado la totalidad de los honorarios pactados. El oficial fue a buscar al investigador a una reunión en la que estaba. Llegó hasta allí transportándose en el mismo carro en el que murió, acompañado del conductor / escolta que fue la última persona que lo vio vivo, y entregó el dinero. Horas después, a las 7 de la noche, una bala proveniente de la pistola de su conductor / escolta y presuntamente disparada por él mismo, acabó con la existencia del coronel Dávila. Desde el viernes voceros del gobierno, de la policía y fuentes de la misma fiscalía han señalado suicidio como la más probable causa de la muerte, pero el dictamen forense no se ha conocido. Buenos días, doctor Miguel Ángel del Río. ¿Tiene sentido que una persona que se va a suicidar pague anticipadamente por su defensa? El día de su muerte, el coronel Dávila envió honorarios en efectivo a su abogado. Los colegas de Cubo, el diario popular que circula en varias ciudades, publicaron un video de la diligencia de levantamiento en donde aparentemente el coronel no tiene heridas en el lado derecho de su cuerpo. ¿Era zurdo o diestro? ¿Qué mano usó para activar el arma? Muerte coronel Oscar Dávila. Foto, cortesía diario Cubo. La demora en la entrega de las conclusiones forenses sobre la muerte
del coronel Oscar Dávila no ayuda a que haya claridad sobre el asunto. El coronel era miembro del Cuerpo de Seguridad Presidencial y estuvo implicado en la aplicación del polígrafo a Marbelis Mesa, la empleada de Laura Sarabia, y presuntamente también en las fusadas ilegales a ella y a otra empleada doméstica de la entonces jefa de gabinete del presidente Petro.